Entonces necesitamos aferrarnos a la Escritura más que nunca, porque es la única lámpara que nos muestra el sendero, el camino al cielo. Y el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente está siendo libre a través de estas publicaciones que hacemos nosotros con esta doctrina. Y me dan las gracias. Y lo dicen ya en los grupos que tenemos. Y se han formado congregaciones ya, porque también pastores han creído en esta doctrina. ¿Por qué? Porque han sentido amor de la verdad. Y han dejado sus iglesias en otras organizaciones. Y hacen parte de la nuestra. Porque han sido libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto sucede solo cuando uno tiene el amor a la verdad. Entonces todo lo que el maestro ha dicho se ha cumplido. Todo. Estamos llenos de un mundo cristiano, de gente cristiana, pero gente que no tiene amor de la verdad. Ministros que no son ministros propiamente de Cristo, porque se han vestido de mentira, de engaño, de artimaña, de estratagema, como dice el apóstol, que emplean con astucia las artimañas del error para mantener la gente ahí entretenida y para que el Señor venga y se queden ahí creyendo en la fábula. Eso es triste, pero hay que reconocerlo, hay que decirlo. Entonces, ahora veamos otro mensaje del más grande predicador después de Cristo. El mensaje del apóstol San Pablo para los últimos tiempos. Y mire, así como el mensaje de Cristo para los últimos tiempos fue un mensaje más dirigido a la iglesia, así también el mensaje de San Pablo es dirigido a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se cumplió una profecía de las que el Señor dijo: será predicado este evangelio para testimonio, o sea, para que el mundo entero escuche que alguien murió en una cruz por sus pecados. Ya el evangelio de la cruz, de la obra del Calvario, se ha predicado y se sigue predicando, si es que todavía quedan partes donde no ha llegado, pero está llegando a través, gracias al Señor, de estos medios de las redes sociales. Pero el mensaje que tiene el apóstol San Pablo para estos últimos tiempos es un mensaje más dirigido, orientado a la iglesia, porque somos nosotros los que vamos a ser levantados si estamos preparados. Entonces vamos a ver qué o cómo empieza el apóstol a organizarnos este mensaje de él por el Espíritu Santo para los últimos tiempos. Podemos empezar a verlo en Efesios 4:11. En él encontramos al apóstol San Pablo en Efesios 4:11 encontramos al apóstol enseñándonos cuáles son las bases en las que tiene que estar construida la iglesia y cuáles son los fundamentos, incluso el propósito de todo eso. Mire, en Efesios 4:11 ahí el apóstol empieza diciendo: él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a unos, o sea, no a muchos, a unos. El apóstol Pablo dice que él es el último, como un abortivo, dice, se le apareció el Señor al último de ellos. Y entonces él es el último y él dice: yo como perito y arquitecto puse el fundamento, puse las bases para la iglesia gentil, para el pueblo cristiano, junto con los otros apóstoles, claro. Ellos son esos cimientos, esa base sobre la que tiene la iglesia que edificarse. Pero él dice: como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ahora no hay apóstoles, ahora vemos gente sobreedificando. Y hay unos que están sobreedificando, pero mal, por mucho tiempo, con fábula, con mentira, con engaño. Porque el Señor no les ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque ellos no oyen al Señor, sino que se oyen a ellos mismos. Es lo que pasa. Por eso aparece en Apocalipsis el Señor diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque el Cristo que estaban predicando adentro de la iglesia de la Odisea no era el Cristo de verdad. Era un falso Cristo que habían inventado. Ya desde ese entonces, ya finalizando el primer siglo, ya había apostasía. Pero yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque han sacado incluso al Cristo verdadero
Por eso nosotros hemos hecho estudios en podcast acerca de los 3 Jesús. El de la Biblia, el verdadero, que es el que predicamos en esta iglesia. Pero también los otros que inventaron. El Jesús modalista, secuencial de los unicitarios. Un padre que se hizo hijo y luego se hizo Espíritu Santo, como si él no hubiera sido Espíritu siempre y Santo. Y el otro Jesús, el Jesús de los trinitarios, un Dios coigual, coeterno con el Padre, cuando la Biblia dice que cuando la creación no había sido hecha, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice los espíritus de Dios, que es muy distinto. Entonces, en la Biblia, ustedes del primer capítulo, en el versículo 2, empieza a encontrar que Dios es único, que hay un solo Espíritu Santo y es el Padre, que no había un hijo con él acompañándolo. No, Señor. Y para que no quede duda, lo reiteran en Deuteronomio 32:39. Ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir. Y no hay un hijo eterno aquí intercediendo por ustedes. No hay quien pueda librar de mi mano. O sea, no tengo al hijo a mi diestra todavía, como sí lo está ahora después de que Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, dice la Biblia, y además intercede por nosotros. Nadie puede interceder ante sí mismo. Hay que tener a otro para poder interceder por alguien más. Entonces no pueden haber modalismo ni trinitarismo. Eso no es cierto. Entonces está clarísimo el mensaje. Y el apóstol dice eso. Dice que primeramente estableció apóstoles. Entonces los apóstoles son hasta el apóstol San Pablo. Esos apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. Puede que haya habido información que ellos tomaron de otros discípulos o que un discípulo lo haya escrito, pero la fuente de información y la doctrina que cada evangelio presenta es la doctrina predicada por Cristo y los apóstoles. Entonces, ellos representan el Nuevo Testamento de la Biblia. Y los profetas, dice, y a otros profetas. La Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, el ministerio profético. Antes de Cristo no había pastor espiritualmente que guiara rebaños cristianos o evangélicos o religiosos. No, habían profetas. El profeta era el hombre de Dios en cada lugar. O en la nación israelita o en las... Donde quiera que fuera, siempre se reconocía al profeta como el hombre de Dios, como el ministro. Pero ese ministerio profético terminó con Juan. Y esos profetas representan el Antiguo Testamento. ¿Por qué aparecen primero los apóstoles? Porque primero es Cristo. Lo que hay atrás de él, antes de él, es sombra de él. Por eso la Biblia en la ley de Moisés habla del Cordero que se sacrificaba, y por eso Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pueblo judío añora al templo para seguir sacrificando animales, cuando la Biblia dice que el Señor está hastiado, dice en Isaías: hastiado estoy de esos holocaustos, de esos carneros, no me traigan esa vana ofrenda, no la puedo soportar, dice en Isaías. Pero los judíos siguen aferrados a que tienen que hacer el templo para seguir haciendo esos sacrificios de animales que repugnan en la presencia del Señor. Pero el pueblo judío sigue en eso y esperando a su Mesías, porque no quisieron recibir a Cristo. Y a este Mesías que nosotros predicamos lo ignoran por completo. Pero no solo lo ignoran, lo subestiman, porque creen que era simplemente un hombre que transmitía lástima, indefenso, que no podía mover un dedo. No, Señor. Él ya había advertido, el mismo Padre Eterno lo había advertido por el Espíritu al rey David. En los Salmos, capítulo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué le está pasando al pueblo judío? Que no está honrando, ni ha honrado, ni quiere honrar al Hijo. Para ellos solo existe Hashem, Adonai, el Señor, no más. Y esperan un Mesías que ellos mismos van a escoger. A ver, este es, porque llena más o menos los requisitos que ellos dicen que debe llenar.
y otros requisitos que sí llena a Cristo, como ser hijo de Dios por el mismísimo Padre en una mujer. Pero es que eso está mal. ¿Cómo que Dios puede hacer una cosa de esas? Dios no se baja a ese nivel, dicen ellos. Hermano, Él no hace lo que usted cree que debe hacer, estimado judío o cristiano, si piensa así. Él hace lo que quiere. El Padre eterno es soberano. Él decide cómo y cuándo y de qué manera hace las cosas. Entonces, pero esta gente ha puesto una serie de requisitos que el Mesías tiene que llenar a su antojo, al antojo de ellos. Hermano, si la soberanía es del Padre, no del pueblo judío, por más que sea el pueblo escogido y todo eso a través de Abraham y los otros patriarcas. Entonces, pero ellos han rehusado por completo recibir al Hijo. ¿Y qué le sucede? El texto dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Cuánto ha tenido que sufrir el Hijo, el pueblo de Israel por haber desechado al Hijo de Dios? Hizo profecías como la destrucción del templo, que se cumplió en el año 70 y la historia lo dice. Jerusalén fue incendiada, el templo fue destruido. Eso que dijo en Mateo 24, 1 y 2, no quedará piedra sobre piedra de ese edificio que no sea removida. Eso se cumplió. Y eso es señal de que Cristo sí es el verdadero Mesías, el Cristo. Entonces, por eso nosotros le predicamos a los judíos, también le predicamos a los judíos, de que tenemos un Mesías que es verdadero, que no es un mentiroso, que lo que dijo se cumplió. Y la Biblia dice, si un profeta habla de parte de Jehová y lo que dice no se cumple, eso lo dijo Moisés, no es profeta de Dios. Pero si se cumple es porque Jehová, Dios, el Padre, Hashem, como lo quieran llamar ustedes, Adonai, ha hablado. Entonces, Cristo Jesús es ese profeta, es ese Mesías que el mundo necesitaba, y ese profeta que anunció Moisés: Jehová os levantará profeta como a mí, a él oiréis. Y mire cómo lo han despreciado los judíos, han pagado caro eso. Y por más que sean una nación fuerte, y nosotros amamos los cristianos, de corazón lo digo, amamos al pueblo israelita, oramos por ese pueblo, sufrimos con ellos en su sufrimiento porque sentimos que son parte de nosotros. Nosotros fuimos injertados a ellos a través de Cristo Jesús. Por eso el pueblo cristiano ama tanto a Israel y no nos alegra su sufrimiento. No somos antisemitas por más que digamos estas cosas que duelen decirlas, pero que hay que decirlas. Mire, Cristo les profetizó, les predijo la destrucción del templo y lo tienen destruido y no lo han podido levantar. Por más que sean una potencia militar y todo lo que quiera, hasta ahora no han podido. Y por más que tengan todas las defensas y todo el arsenal para defenderse, siempre son víctimas de terrorismo y de desafortunadamente muerte por causa del fanatismo religioso de otros. Pero mire, ¿es por qué? Porque no recibieron al Cristo. Más bien dijeron, cuando Jesús estaba siendo acusado para ser sacrificado, ser crucificado, gritaban: que muera, lárguenos, suéltenos a Barrabás. Jesús de Nazaret, que muera, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ellos echaron esa maldición. Pero peor que eso es, y es que al no tener a Cristo es tener un problema muy serio, porque no tienen mediador entre Dios y ellos. Ese es el problema que tiene el pueblo judío. No tienen mediador. Y por eso ellos, cuando tienen la oportunidad, o en cada Sabbat, en fin, en sus fiestas, van al muro de los lamentos, o constantemente están yendo a aferrarse a ese muro, porque ese es su mediador entre el Creador y ellos, ese pedazo de muro, o gigantesco como sea, pero ese es su mediador. No, hermano, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros. Esa es la diferencia. Ese es el problema que hay, la diferencia entre judíos y cristianos. Nosotros tenemos un mediador, Cristo Jesús. Y por eso el cristianismo, hermano, es ahora la religión más numerosa, aunque desafortunadamente estamos enderezando el rumbo doctrinalmente. Pero estamos en el camino y el Señor ha prosperado al pueblo cristiano. Aunque han habido persecuciones y muerte también.
Pero hemos avanzado, hemos crecido mucho. Ustedes como nación, pueblo judío, también han crecido, pero han sufrido y cada rato tienen tremendos reveses porque no han recibido a Cristo como su Mesías, a este Cristo Jesús que les predicamos. Ese es el problema, que no tienen mediador entre Dios y los hombres, que siguen bajo la ley porque han despreciado la gracia, y el que bajo la ley peca, por la ley es juzgado. Entonces todos los pecados que haga el pueblo hebreo es como si estuvieran en el tiempo de Moisés, recibe la ira de Dios. Eso es lo que pasa, por eso la ira del Señor se derrama, no importa cuánta defensa tengan, siempre la ira de Dios va a caer encima, porque no le dieron importancia al mediador, al sumo sacerdote que levantó el Padre para que interceda ante él por ustedes, pueblo israelita, y por nosotros, el mundo entero. Pero así están las cosas. Entonces estamos en un tiempo precioso para recapacitar, y San Pablo empieza diciéndonos que entonces el fundamento de su mensaje es mostrarnos que primero hay unas bases que son apóstoles y profetas, la palabra, la escritura. Pero luego dice de los ministerios que se levantarían en el pueblo cristiano. Dice evangelista, pastor y maestro. Ahora hay gente que se hace llamar apóstol o profeta. Eso no es bíblico. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. No le dijo: sea el profeta de mis corderos, o sea el apóstol. No. Eso no es bíblico, el título de apóstol, porque apóstol es el que pone la base, el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo y los apóstoles. Nadie puede poner otro fundamento, sino que el apóstol dice: cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces estamos sobreedificando. Hay que mirar cómo estamos haciendo las cosas. Hay que sobreedificar en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de esta construcción, de esta iglesia que es el templo de Dios, siendo la principal piedra de este edificio, la iglesia, Cristo, la principal piedra del templo. Cristo no es el Dios del templo de la iglesia, Cristo es la principal piedra sobre la que se construyó el templo y se está construyendo aún. Porque hay gente que dice: no, es que Cristo es la principal piedra, entonces Cristo es Dios. No. Es la principal piedra de un edificio llamado la iglesia cristiana. Entonces tenemos claras las cosas en ese sentido. Ahora, viendo el mensaje del apóstol, entonces él nos dice primeramente apóstoles, luego profetas, o sea, primeramente la Biblia. La iglesia tiene que estar edificada sobre la Biblia, creer como dice la Escritura, no como le da a entender. Pero es triste tener que decirlo, que hay líderes religiosos, que los tengo por ahí en videos, como para que no me digan mentiroso en algún momento. Y es que han dicho: mire, si usted encuentra en la Biblia algo que parece decir otra cosa diferente a lo que nosotros le hemos enseñado con relación a la doctrina del Padre y de Cristo, ¿cómo es el asunto? No crea, no crea. O sea, le están diciendo: no crea como dice la Biblia, crea como nosotros le enseñamos. Hermano, eso es grave. Cristo decía: escudriñen la Escritura, lean ustedes mismos. Porque, hermano, eso es lo que el diablo quiere, que usted sea un ciego. Y la Biblia dice que el Señor nos ha puesto a que abramos los ojos a los ciegos, a que saquemos de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso estamos haciendo desde este ministerio, desde esta iglesia. Entonces, el apóstol está claro. Su mensaje es mostrarnos para los últimos tiempos que la iglesia tiene que estar edificada sobre la palabra. Por eso dice apóstoles y profetas, pero luego aparece lo siguiente, aparecen los ministerios: evangelista, pastor y maestro. El evangelista es el que va hablando de Cristo, ganando las almas, y el pastor es el que apacienta esas almas. Pero hay un tercer ministerio, el de los últimos tiempos, el más importante para la iglesia en los últimos tiempos, el de maestro. A otros maestros, pero esos maestros de que habla aquí no pueden ser los que hace el instituto, la universidad. No, señor, esos son teólogos hechos a la medida de la iglesia a la que pertenecen, adoctrinados para que adoctrinen a otros en la misma fábula. Eso no sirve para la salvación. Lo que sirve es el maestro que aquí dice, a otros maestros. ¿Cuáles maestros? Aquí dice: él mismo constituyó. Los maestros verdaderos somos los que hemos sido establecidos, constituidos por Cristo Jesús.
no los que hace la universidad o el instituto. Entonces, a otros maestros. ¿Por qué es tan importante el ministerio de maestro? Sencillamente porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia necesita ahora con urgencia más que nunca entender cosas muy interesantes. Miren lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. La importancia de todo esto que hemos visto. Y como último eslabón, el maestro. Para edificar, para perfeccionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Estimado cristiano, el Señor quiere perfeccionarlo, pero usted no va a ser perfeccionado si busca la perfección en el conocimiento, donde lo que hay es engaño y mentira. Usted no puede buscar la solución en el que es el problema. El problema son los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas que dice el Señor que vendrían. Ese es el problema. Y si usted busca la solución al problema, en el que causa el problema, que son estos falsos maestros que enseñan doctrinas paganas, modalismo, trinitarismo, politeísmo, dualismo, usted no va a encontrar ahí la perfección que necesita. Porque aquí dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos.